Voy a ponerme en contexto. Soy abogado de profesión, siempre digo que soy un infiltrado en el sector de la construcción porque no he estudiado ni ingeniería ni arquitectura, no, estudié Derecho. Y haré una pequeña reseña histórica. Cuando fundamos con Cristóbal Bernal Bimética, ahora ya unos 12 años atrás, fue porque justamente tuve un caso legal, tenía un cliente que tenía un problema de defecto constructivo en un proyecto, en un hotel que había comprado aquí en la Costa Brava, y me vinieron un par de arquitectos peritos a indicarme, oye, todos estos defectos están aquí en plano y demás, y yo con toda la buena fe del mundo pues le eché horas y comprensión. No obstante, no me alcanzó y tuve que prestar un poco de auxilio a Cristóbal. Le dije, Cristóbal, enséñame todo esto o explícamelo mejor. Y él me dijo, hostia, si esto estuviese en BIM sería mucho más fácil reconocer la información, quién la aportó, cómo y cuándo. Entonces, a partir de ahí, pues, un par de cervezas creo que tuvimos la idea de fundar Bimética y hoy estamos aquí. O sea que la causa de que esté aquí fue un tema legal dentro del sector de la construcción. Cuando hablamos de la obligatoriedad del BIM, genera muchas veces resquemores o genera una cierta presión de tenemos que estar de forma obligatoria en el BIM, pues lo veremos. ¿Y qué implicaciones legales tiene? Pues tiene muchas, porque a pesar que el BIM significa trabajar en un nuevo formato, no se eliminan las responsabilidades que ya se venían implementando con CAD o incluso con lápiz de papel. Vamos a avanzar. Hablaré de dos tipos de responsabilidades. Una, desde la perspectiva de los datos, el contenido que tenga un modelo BIM, y otra, la propia, que es más bien de tipo normativa, que se ha venido hablando de ella en lo largo de diferentes ponencias. Con Sergio pues habló muchas de ellas. Yo me voy a centrar ahora en la primera, pero a nivel conceptual quiero transmitirle una idea, que con el CAD o con antiguas tecnologías más bien nos centramos en una economía de tipo tradicional, pero esa economía de tipo tradicional convive con las nuevas tecnologías, en lo que es economía de datos. Antes podíamos firmar un papel de lápiz y papel, un contrato con papel y lápiz, que hoy se sigue haciendo, y ahora podemos hacerlo de forma digital. Es decir, lo que estamos viviendo es un cambio de forma de hacer las cosas. Otro ejemplo. ¿Qué está sucediendo con las nuevas tecnologías? Pues nos permiten, anteriormente nos identificaban quién éramos, cómo lo hacíamos y demás, quién era el individuo, y con las nuevas tecnologías pasa exactamente lo mismo, pero con el añadido de que tenemos mayor calidad de datos y cantidad de datos, y eso nos permite ir ser mucho más eficiente, ir mucho más en el detalle y reconocer cosas que antes no podíamos ver con tecnologías anteriores. Entrando dentro del entorno de la construcción, este cambio tecnológico, ¿qué nos trae? Pues, ¿cómo veo yo el BIM? El BIM lo veo como un contenedor de datos. Anteriormente, rescatando una imagen de la ponencia de Cristóbal, nos ponía información, la data, más la información 3D. Esto vendría a ser el BIM, con la combinación de que estos datos se relacionan entre sí, etc. Y lo veo que un archivo BIM, ya sea de un proyecto, de un objeto BIM, etc., contiene toda esta información. La información, como bien indica aquí, nos vincula, nos identifica, genera una serie de responsabilidad y eso genera implicaciones legales. Aquí vamos a ver lo que es la calidad de la información. Para ir un poquito más en fondo, ¿no? Ya vemos el contenedor. La idea del contenedor es que se desglosen diferentes datos y después vamos, bueno, no se ve muy bien, pero vamos a incidir en cada uno de los datos. Recordemos, el BIM o esta tecnología nos aporta mayor calidad de información y datos. ¿Y qué sucede? Si ponemos más los datos o los datos son erróneos, pues generan problemas. Entonces, haciendo hincapié a mi comentario de por qué creamos Bimética, si hubiese tenido yo esta información en el entorno BIM, podría haber detectado quién puso el cemento, quién puso la viga, qué fabricantes hubiesen participado, qué promotoras y demás. Si bien se puede deducir del histórico del edificio, pero esto no hubiese arrojado mayor información. Y es un medio de prueba electrónico. Hoy la mayoría de los códigos procesales
civiles, penales y administrativos, aquí en España y en otros países digamos, de la órbita del primer mundo, reconocen los archivos electrónicos como medio de prueba. Claro, hay que ver si están bien configurados o no, qué garantía tienen esos medios electrónicos. Cuando hablamos de la obligatoriedad, pues existe una de tipo contractual y una de tipo extracontractual, en lo que es la autoridad del contenido de datos. Como decía anteriormente, el BIM nos permite generar un rastro digital, quién ha participado y cómo ha participado, y podemos hacer estas preguntas: quién, cómo, cuándo y por qué. Y esto nos ayuda a encontrar más fácilmente los autores de ese dato, de esa aportación y su implicación. No entrando en una clase de Derecho, y para hacer una pequeña mención, esto lo dice el Código Civil, pero hay muchos más artículos que son mucho más técnicos al respecto. La responsabilidad contractual, viene a decir el artículo 1254, el contrato existe de que una o varias personas consienten en obligarse respecto a otra u otras a dar algo a cambio o un servicio. Entonces, a partir de aquí, ¿qué quiero decir con este concepto? Que el BIM lo podemos tomar como una metodología, que a partir de qué tipo de estándar, guías o manuales podemos aplicar a nuestros proyectos, pues este es libremente pactado, ¿vale? Ya entraremos en lo que son las obligaciones que vengan del tipo normativo. Y la responsabilidad extracontractual pues proviene cuando en un proyecto hacemos, como comentaba anteriormente, en un proyecto que está mal hecho, genera una serie de errores que nos comporta una serie de daños económicos, pues también la responsabilidad aquí es palpable. Y si lo tenemos todo con BIM, pues es mucho mejor esos datos o información. En cuanto a nivel contractual, pues podemos adoptar muchos estándares, muchas guías. Esto es uno que se suele utilizar. Como decimos, el BIM nos aporta más datos que nos permite generar mayor información y sistemas de proceso. Esto es una recomendación que, bueno, el famoso BEP, que dice cómo tenemos que trabajar y dependiendo de qué entornos, ¿no? ¿Lo podemos adoptar sí o no? No es obligatorio si lo pactan las partes. En cuanto a la responsabilidad contractual, pues se acordarán de este edificio, está muy cerca de la tierra de Benjamín, por ahí por Valencia. Pues fijemos, si esto hubiese estado hecho en BIM y si se hubiese ido a un procedimiento judicial y demás, hubiésemos detectado estos posibles fallos que se hubiesen dado, y aquí están los datos, canta por sí mismo. El proyecto, que inicialmente salía 625.000 millones de euros, salió 1.200 millones, prácticamente el doble. Sabemos quién es su autor, Santiago, bueno, en vez de entregarse la Ágora en el año 2014, se entregó en el 2009. ¿Qué quiero decir? Que el modelo en BIM, si lo hubiésemos tenido, no solo que nos hubiese permitido detectar los fallos antes, sino que nos hubiese arrojado mayores datos al momento de generar una demanda contra, en este caso, el señor Calatrava. Otro ejemplo de caso real. Se acordarán, hace prácticamente un año atrás, el edificio Grenfell en Londres, que se incendió. Era un edificio de 120 apartamentos, 24 plantas, hubo 71 muertos. Y esto se debía porque, bueno, como después se pudo observar, estaba hecho por un recubrimiento, el cual tenía un componente que era altamente inflamable, ¿no? Entonces, ¿por qué esta figura? Porque si hubiésemos tenido el archivo del proyecto modelado con información correcta, nos hubiese permitido tomar decisión incluso antes. Hay herramientas y simuladores, creo que SIPE tiene un simulador de incendio, lo cual nos hubiese permitido hacer recreaciones de potenciales casos de incendio. Y pongo este ejemplo porque es el material que realmente estaba prescrito en este proyecto, donde teníamos los datos en los cuales podíamos basarnos para tomar la decisión de compra de ese producto e incorporarlo en el proyecto. Esto también, el dato, la información es muy importante en el sentido de que yo puedo tomar una decisión previo a la compra, previo a la colocación.
y colocar ese dato y la información es muy importante, porque si bien ahora tenemos estándares que, por ejemplo, ITEC saca el ECOP, ha sacado el ECOP, y es un avance muy importante para toda la industria del sector de la construcción, lo importante es verificar la calidad de los datos, qué ponemos dentro de esas casillas, ¿no? Entonces, hablamos del contenedor, el contenedor hay que tenerlo bien estructurado, imaginemos un estándar ECOP, que tenemos bien la información, pero lo importante aquí es la calidad de los datos, qué ponemos ahí, porque a partir de ahí tomamos decisiones. Por ejemplo, esta es una etiqueta de un producto y esto es de la Coca-Cola. La etiqueta de un producto y lo que es un objeto BIM, por ejemplo, vendrían a tener las mismas implicaciones legales. ¿En qué sentido? Que un objeto BIM contiene una información la cual el que toma la decisión de colocar, prescribir ese producto en objeto BIM en un proyecto, se basa básicamente en lo que me está diciendo, el dato que me da. Cuando un consumidor va a comprar un producto, se fija en la etiqueta. Y esto tiene implicaciones legales. ¿En qué sentido? De que yo estoy basando mi decisión de compra en base a lo que me están diciendo. Si esto no se cumple, si la información es incorrecta o errónea, sucede que estoy haciendo una publicidad ilegal, estoy afectando el derecho a la competencia y puedo tener, y eso el día de mañana genera responsabilidades al emisor de la información. Con lo cual, voy a hacer hincapié en este sentido en la obligatoriedad del BIM y su implicación legal en cuanto a la calidad de datos que tiene un modelo o, en este caso, un producto, un objeto. Con lo cual, yo creo que aquí recae el meollo. Si eso está mal, pues se producen accidentes. Y hasta aquí podemos hablar de lo que es la obligatoriedad del BIM desde la perspectiva de calidad de datos. ¿Qué incorporamos? No vale todo, sino aquello que está bien y correcto. A nivel normativo, se han hablado de muchas normas que están surgiendo en diferentes países y demás, de obligatorio cumplimiento o no. Yo hablo más bien de obligatoriedad potestativa. Y aquí hablo de lo que son normas de rango legal y aquellas que no son de rango legal. Para hacer una distinción, la directiva que ha sido nombrada anteriormente tiene rango legal, es directiva, los estados tienen un periodo, el estado miembro tiene un periodo para su aplicación y la adaptarán según la normativa o el panorama interno del país, ¿no? Consecuencia de eso, pues es la siguiente directiva, la ley 9 del 2017, del año pasado, de contratación del sector público, la cual toma como base la directiva y la proyecta. Después tenemos otras guías, manuales, estándares, que como verán son diferentes las organizaciones que lo promueven, pero que no tienen rango legal. Esto quiere decir que bueno, son adoptables o no su uso. Todas son perfectamente válidas, son organismos que llevan años generando normativas en este sentido, y con lo cual podemos ver dentro del ámbito nacional la Building Smart Spanish Charter, que ha sacado la guía de usuario BIM, o ITEC, que recientemente acaba de sacar el estándar ECOP, y pronto la Comisión SBIM en España. Con lo cual, son elementos que van a acompañar tanto a los entes públicos como entes privados para lograr una mejor utilización del entorno BIM. Ya lo comentó Sergio anteriormente, la implantación de BIM en España. Hay una serie de metas, objetivos. Para diciembre de 2018 llegaríamos a exigir para la edificación, y para julio de 2019 hablaríamos de exigirlo para infraestructuras públicas. Lo cierto de esto es que no sé cómo está ahora estas fechas de implantación, porque hay una cuestión de base, que es si el mercado está preparado o no para poder llegar a estos fines o estos objetivos, estas fechas objetivos. Ya lo veremos. Y más ahora con todo el panorama político, a ver cómo ayuda o nos dificulta ese tramo. También esta filmina la sacó Sergio, yo creo que exministro Íñigo de la Serna, pues hizo una fuerte apuesta para Grupo Fomento para implementar el BIM dentro de sus líneas de acción.
También hablamos de la directiva, haciendo hincapié que la directiva nos viene a decir que podrán los Estados miembros exigir el uso del BIM, y esto de exigir podrán es potestativo totalmente y tendrá que ver en función de qué tipo de proyecto y qué tipo de mercado se va a dirigir. Pero como esto lo aplicamos los Estados miembros, pues es totalmente potestativo. Y aquí lo deja más claro la ley, en su punto 6 de disposición adicional quinta, dice: los organismos de contratación podrán exigir el uso, de herramientas de edificación electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la información para la construcción, como el BIM. Y aquí resalto, siempre y cuando tengamos medios de acceso suficientes y los actores o agentes del mercado estén preparados. Entonces, cuando nos hablan de obligatoriedad del BIM y fechas, cojámoslos con pinza, porque realmente no se va a dar así. Sí que es cierto que hay entidades públicas que ya lo están poniendo en los pliegos de licitaciones, pero no va a ser para todo el panorama, para toda España. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque muchos empresarios o sector privado se plantea cuándo tengo que estar subido a este carro. Y yo le digo, bueno, estate subido cuando te lo exijan o ve preparando una línea de acción para poder responder ante este tipo de demanda. Las conclusiones, las que vengo comentando ahora: el BIM aquí en España será obligatorio, no, ya lo es, pero las entidades públicas podrán aplicarlo o no según el criterio de mercado, el criterio de proyecto y cómo está adaptado los agentes económicos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer los agentes que estamos trabajando en este mercado es esta, ¿no? Si estamos preparados, cuándo nos va a tocar invertir en esto o no.